todos. Quiero agradecer en principio la invitación, el hecho de estar aquí compartiendo con Franco, con Evelio, con todos ustedes. Yo no puedo iniciar esta intervención sin dedicarla a Venezuela, mi país, que ahora está luchando por su vida. Fragmentos de lo real en la narrativa de la violencia. Lo real podría resumirse de manera apresurada como aquello que no puede simbolizarse, que no tiene un lugar en el lenguaje. No es lo que llamamos realidad, porque la realidad es de algún modo un tipo de ficción signada por lo cultural, lo social y lo político. A diferencia de la realidad, lo real es eso que no puede articularse dentro del imaginario y de lo simbólico, es decir, dentro de lo que el sujeto construye mediante la cultura, la memoria y el lenguaje. Lo real es un golpe, un grito, una herida abierta, no su imagen o su descripción, sino lo que podrían resultar el golpe, el grito y la herida como aberturas indescriptibles, sensibles y existentes en el cuerpo. La aparición de lo real genera así una violencia que reside en su imposibilidad de articulación lingüística. Una violencia que deja al sujeto sin palabras, que lo sobrepasa en su construcción como individuo. Tanto lo real produce una violencia como la violencia origina la aparición de lo real, de esa catástrofe ante la cual el sujeto queda desnudo de cultura. La violencia ejercida por el poder totalitario a través de la tortura, los asesinatos y las desapariciones, pienso en los 600 torturados en Venezuela desde la primera presidencia de Hugo Chávez hasta marzo del presente año, los viejos y nuevos campos de concentración, pienso en Auschwitz y también en Cuba, las antiguas y modernas formas de esclavitud, pienso en las haciendas negreras de la colonia y también en las nuevas formas de explotación en Centroamérica. Las desapariciones, mutilaciones y asesinatos productos del narcotráfico, del paramilitarismo y las guerrillas, pienso en Colombia y en México. El terrorismo, los abusos y acosos sexuales, la ausencia de derechos humanos para los inmigrantes y refugiados, las víctimas de las nuevas guerras entre Oriente y Occidente y tantas otras formas de violencia permanentemente dan cuenta de una necesidad subjetiva, la de narrar aquello que resulta inimaginable para nosotros y que se convierte incluso en una razón para seguir viviendo. Para un individuo, para una comunidad, para un país, hablar de la existencia de esa violencia real representa una posibilidad, la de poder mirar su herida y convertirla en cicatriz mediante el testimonio que se da a los otros. Hablar de lo real que implica la violencia se traduce así en la necesidad de contar, en el intento de articular a través de la imagen o de las palabras unos restos que se encuentran dispersos, fragmentados y que causan sufrimiento. Ya sea por parte de la víctima o del testigo de la violencia, existe en ambos una demanda narrativa que incluye un amplio espectro que Leonor Arfuch comprende como, y cito, espacio significante en una doble valencia. Por un lado, como reflexión sobre la dinámica misma de producción del relato, la puesta en discurso de acontecimientos, experiencias, memorias, datos, interpretaciones. Por el otro, operación cognoscitiva e interpretativa sobre formas específicas de su manifestación. Adquieren de este modo singular despliegue la microhistoria, la historia real, la historia oral, la historia de las mujeres, el recurso a los relatos de vida y los testimonios, los registros etnográficos, los estudios migratorios, los géneros literarios y mediáticos. Fin de la cita. La narrativa se convierte entonces en la posibilidad de articular, mediante una diversidad de formatos, los restos de la experiencia de lo real. Específicamente en el caso de la literatura, lo real no puede ser articulado, pero a través de esta se puede dar cuenta de sus huellas, de sus trazas. La representación literaria sobrepasa el dato y la cifra a través de la ficción del lenguaje para dotar de significación y subjetividad
aquello que no puede ser vivido por otro como experiencia. La literatura permite, como pocas instituciones, esta contradicción. La parodia del lenguaje estético en relación con el registro de la experiencia, de lo real. Marcela Arpe señala que cuando se dice experiencia, cito, se enuncia una paradoja. Por un lado, la experiencia se presenta como algo personal dentro del ámbito de lo cotidiano. Circula por lo individual y padece de una restricción. Es intransferible e incomunicable. Pero por otro, la experiencia solo es reductible o mediada por las posibilidades del lenguaje, contar la experiencia, y es fruto de una relación con aquello que afecta y modifica desde el exterior a quien la vive. Fin de la cita. De manera que el lenguaje estético de la literatura abre una doble posibilidad. Por una parte, se convierte en testimonio de la violencia a través de la representación de una subjetividad posible, y por otro, muestra las huellas que esta violencia deja. En este sentido, la narrativa de la violencia se configura como un acto estético y ético, a partir de la posibilidad de imaginar y hacer sensible. El registro de la violencia a través de la narrativa de ficción construye testimonio. Las representaciones constituyen una mediación entre el contexto social y el imaginario cultural a través de la voz del narrador y de los personajes. La figura del delincuente, del preso político, del dictador, del enemigo, de la víctima de la violencia, conllevan el signo de aquello que no vive el otro mediante la experiencia, pero sí a través del acto de la lectura. En la representación se manifiesta la posibilidad de articular ese imposible que la literatura en general y la narrativa en particular deja como una cicatriz en la memoria. Hace subjetivo, mediante la palabra y la imagen, aquello que estaba oculto o naturalizado. Nos ayuda a ver lo que antes estaba invisibilizado. La narrativa latinoamericana incluye un historial de representaciones de la violencia que inicia desde la fundación de las Naciones Americanas. Específicamente, durante el siglo XX, las dictaduras del Cono Sur, del Caribe, de Centroamérica y de los países latinoamericanos en general encuentran en la literatura un modo de denuncia y de testimonio que funciona incluso como documento que dialoga con la historia. Solo que esta historia se inscribe desde una memoria que incluye no tanto el dato, aunque también, como las trazas de la experiencia a través de los personajes. Lo que dice la literatura y lo que deja de decir habla de la experiencia subjetiva y también de su contexto político y social. Nombrar los textos que incluyen las representaciones de la violencia política en Latinoamérica sería en este momento y para esta presentación una tarea realmente difícil por el abundante número que ello implica. Sin embargo, de manera injusta, citaré algunos fragmentos que ayudarán a ilustrar lo que ahora expongo. De José Vicente Abreu se llamaba Seguridad Nacional, Venezuela, 1964. En la tarde arrece el calor, menos agua bajan cada vez. Me acuesto sobre la cobija y a los pocos minutos me levanto para dejar que se seque el sudor. Uno no puede caminar, solo ir de un grupo a otro grupo para encontrarse con la misma escena. Presos acuclillados, sentados o acostados, contando algunas cosas felices de la vida. Nadie quiere hablar directamente de Guasina, del trabajo forzado, de los maltratos. Algunos recuerdan a los hijos, la mujer, la universidad. Oigo un trozo de conversación, una palabra suelta, una frase completa. Yo nunca había entrado en un bar. Reunimos un comité, varios casos de disentería. No tenemos medicinas. Los enfermos no alcanzan a subir. Hacen sus necesidades en el fondo de la bodega. La Comisión de Sanidad limpia con trozos de cobija. Pensamos que las cosas pueden complicarse, pero no podemos hacer nada. No hay otro recurso que esperar el desembarque. Hacemos un balance de informaciones, planificamos nuestra llegada al campo de concentración. De Marta Traba, Conversación al Sur, Argentina, 1981. El Tapia nos salvó la vida varias veces, sobre todo después que se quemó o que lo quemaron, vaya a saber.
Pero cuando la policía se dio cuenta, pusieron milicos vigilando por las dos calles. Ya no pudimos usarlos más. Además, ¿ya para qué? Con las cosas como se pusieron, hubiera sido infantil esconderse en un teatro. Todavía aquel día jugábamos a vigilantes y ladrones, un juego bonito, inofensivo para animar un poco la Suiza del Sur. Del juego al exterminio, reflexionó la mujer. ¡Qué increíble! Se arrepintió apenas lo dijo. ¿Cómo se atrevía a hacer frasecitas frente a un desollado? Trató de arreglarlo. Fue un día muy especial. Te aseguro que no era la primera vez que corríamos delante de los milicos o que nos aporreaban. Pero ese día era otra cosa, a lo mejor porque era la primera vez que teníamos un estudiante muerto. Me daba vergüenza pensar que organizamos el cortejo con más alegría que tristeza. Yo no hubiera dicho que parecía un chiste, ni siquiera entonces, al contrario, sentí una gran emoción. Lo que me pregunto es, ¿en qué momento se flaqueó? ¿En qué momento se dejó de pensar que 2 muertos eran muchísimos muertos o que 100 una matanza? Este punto es exactamente lo que me atormenta, porque si ese cambio puede llegar a producirse, ya no hay distancia entre la vida y la muerte. Simplemente están juntas, simplemente son lo mismo. Además de las narrativas de la violencia política, que es un tipo de violencia estructural, la literatura latinoamericana ha representado cada vez más la violencia relacionada con la delincuencia común y organizada. El delincuente se convierte en la voz de la enunciación y ya no solo del enunciado. Es a través de su figura que accedemos al mundo de vida de un sujeto que de víctima se convierte en victimario social, que habita ciudades delimitadas por cercos territoriales, no solo geográficos, sino también económicos. De Jorge Franco, Rosario Tijeras, Colombia, 1999. Era cierto que la ciudad se había calentado, la zozobra nos sofocaba, ya estábamos hasta el cuello de muertos. Todos los días nos despertaba una bomba de cientos de kilos que dejaba igual número de chamuscados y a los edificios en sus esqueletos. Tratábamos de acostumbrarnos, pero el ruido de cada explosión cumplía su propósito de no dejarnos salir del miedo. Muchos se fueron, tanto de acá como de allá, unos huyéndole al terror y otro a las retaliaciones de sus hechos. Para Rosario, la guerra era el éxtasis, la realización de un sueño, la detonación de los instintos. De José Roberto Duque, Salsa y Control, Venezuela, 1996. El aire sucio todavía de un extraño se llena ahora de gritos, de llantos de mujeres y de hombres. El tiroteo no fue cualquier culebra entre los locos del 7 Mayo y nos han dejado el bloque como un colador. La gente de los pisos de arriba arrastrando a sus muertos y colgándolos en los pasillos. La radio advirtió que el gobierno no va a recoger muertos en estos días. Se entiende. ¿Quién se atreve a sacar una ambulancia o una furgoneta con ese cojeculo de guardias y soldados nerviosos en toda la calle, con este rebaño de tanques lanzando ráfagas de infierno desde la avenida y una ensalada de landros, jíbaros y ultrosos respondiéndole al camioneo fuerte desde las azoteas, desde los apartamentos? Con el amanecer se ha calmado la voz. Era justo. Ya para finalizar, el poder testimonial de la narrativa de la violencia que se deja leer en los fragmentos citados parte del acontecimiento para crear un registro mediante la ficción. Tanto el relato de las dictaduras como la narración del crimen organizado y la delincuencia común son una muestra de cómo la literatura abre espacio desde la palabra a una aproximación a la experiencia de los otros. En nuestro contexto latinoamericano, la violencia constituye un aspecto ante el cual es imposible cerrar los ojos. Son miles de víctimas y cientos las variaciones que el crimen va configurando en este escenario móvil que habitamos, cada vez que producto de un funcionamiento también violento, signado por los nuevos capitalismos, las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación masiva, se formula la pregunta sobre la utilidad de la literatura. Solo puedo ver en esta interrogante una ironía. La literatura sirve nada más y nada menos que para visibilizar todo lo que oculta dicho funcionamiento, para hacer ver el poder despótico de los estados cuando estos dejan de serlo, para evidenciar los mundos terribles y económicamente empobrecidos que se esconden tras el consumo, los servicios y el lujo excesivo de una misma ciudad,
y sobre todo sirve para percibir de un modo más sensible que el que brinda las muchas veces perversas imágenes de los medios todo aquello que hemos colocado debajo de la alfombra, la existencia de otros, la fragilidad de la vida aún hoy en el siglo XXI y el sufrimiento de quienes todavía son víctimas de una violencia múltiple que afecta la subjetividad y que da cuenta de lo mucho que queda por hacer en estos contextos. La narrativa de la violencia, a través de su saber testimonial de la ficción, hace posible la construcción de un relato que antes se encontraba silenciado por la catástrofe de lo real. La narrativa sirve nada más y nada menos que para dotarnos de humanidad. Gracias.